Buenos días con todos, con todas. Por favor, vamos a comenzar con este webinar nombrado Preferencias Sociales en Experimentos Económicos, Modelos de Racionalidad Acotada y sus aplicaciones sobre data experimental. En esta ocasión vamos a tener a dos expositores. El primer expositor es el profesor Dr. Geir Godager, profesor visitante de la Universidad Duisburg-Essen, Alemania, profesor asociado en el Departamento de Economía de la Salud de la Universidad de Oslo, Noruega, y especialista en modelos de elección estratégica y aplicaciones de Quotient Response Equilibriums en mercados de salud. Por otro lado, también tenemos al magíster, ahorita cursando el doctorado, Iván González, doctorando en Economía de Ruhr University Bochum, en Alemania, especialización en análisis experimental y empíricos de las preferencias prosociales y proambientales con enfoques de comportamiento e institucionales. Hasta el 2021 fue profesor titular de microeconomía y finanzas en la Facultad de Economía de la PUSE. Por favor, vamos a comenzar. Entonces, Iván, si nos puedes ayudar iniciando. Correcto. Muchísimas gracias, Caro. Bien, voy a dar inicio. ¿Confirman si se puede ver? Sí. Sí, se puede ver. Gracias. Ya veré. Muy bien. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Un saludo fraterno para los colegas de economistas de la PUSE, los colegas docentes, para el señor decano y miembros del Instituto de Investigaciones Económicas, queridos estudiantes y audiencia en redes. Mi nombre es Iván González, estoy estudiando mis estudios doctorales de la Universidad de Bochum en Alemania. Y en esta ocasión, agradeciendo la oportunidad junto al Instituto de Investigaciones Económicas, les presentamos esta ponencia, ¿no?, de preferencias sociales, por mi parte, en modelos experimentales, y por la parte del doctor Godager, modelos de racionalidad acotada y su aplicación en datos experimentales. Mi enfoque justamente va a ser relacionado a las preferencias sociales, y por lo cual yo explicaré el por qué su teorización y evaluación experimental abren un nuevo mundo con mayor poder explicativo y predictivo gracias a su inferencia causal, a la par de su rigurosidad microeconómica. Entonces, me gustaría empezar con una pequeña laminita de motivación. ¿Sí? Pregunta si es racionalidad, si es racional, ¿no? Entonces, en ambos cuadros tenemos distintos tipos de racionalidad o irracionalidad en un caso extremo, ¿no? Pero más allá del tema de la racionalidad en esta ocasión, si yo quiero presentar un enfoque de la economía del comportamiento que nos abarca un proceso, digamos, una etapa que está asociada a la racionalidad, pero que va un poco más allá de eso, ¿sí? Entonces, empecemos con definir la economía del comportamiento, ¿no es cierto? Va a estar estudiando en términos súper sencillos todos los efectos sobre la toma de decisiones, que está dada por factores psicológicos, cognitivos, emocionales, culturales, institucionales y, por supuesto, los sociales, ¿no?, que sobre los cuales yo haré hincapié. Entonces, todos estos factores que, según la teoría económica estándar, no deberían afectar la toma de decisiones de los individuos, y que, sin embargo, en la realidad, como he dicho, en muchas ocasiones, sí lo hacen. Entonces, notemos que, primero que nada, que en contraposición a las teorías que parten de axiomas como las neoclásicas, ¿no?, pero que, bueno, al menos la neoclásica puede ser contrastada empíricamente, ¿sí?, o más aún, teorías que parten y se fundamentan de dogma, ¿sí?, a pesar de que la evidencia empírica y los datos los contradicen constantemente. Simplemente voy a dejar una rama de la economía que empieza en A y termina en A. Sí, en contraposición a estas posturas, la economía del comportamiento es por origen y definición construida a partir de la evidencia experimental, ¿sí? Entonces, esto permite observar relaciones de inferencias no solo correlativas, sino también ya
de tipo causal, ¿sí? Es inferencia causal, causa y efecto, ¿no? Es decir, ¿no es cierto? Por origen, ¿sí? La economía del comportamiento parte de haber iniciado con estudios experimentales sobre las teorías económicas de estándar. Y a partir de eso se observaron comportamientos, ¿sí? Que tendían a ser repetidos y que no se estaban adaptando a la forma en cómo los modelos estaban definidos axiomáticamente. Sin embargo, yo les comparto una reflexión, sí, que está deducida a partir de mis estudios doctorales, pero que de hecho comparte buena parte de la academia. Y es que la base o fundamento neoclásico no necesariamente está mal, pero podría decirse que está incompleta, bastante incompleta, diría yo, ¿sí? Porque tal como en los 50, cuando John Nash revolucionó las bases de la optimización en interacciones estratégicas y observó de por sí ya conflictos entre el interés individual y colectivo cuando se tomaban decisiones, ¿no es cierto?, a partir de los juegos no cooperativos. De esa misma forma, se genera una disrupción a partir del 2000 y de forma creciente, ¿sí? A partir de los experimentos, de campo en un inicio y después en laboratorio y ahora en laboratorio y campo, ¿sí? Que nos genera a partir de experimentos económicos, ¿sí? Que lo que hacen es revolucionar las bases mismas de la optimización individual. Y de hecho aquí un pequeño spoiler a lo que viene por el profesor Godager en términos de la optimización. Él va a ver también temas de optimización individual, pero bajo niveles de racionalidad, ¿sí? Lo que se conoce como racionalidad acotada. ¿Sí? Va a modelar a partir de un parámetro estructural que lo denominamos como normalmente por la letra lambda. Y esto es un parámetro que va desde 0 al infinito y nos va a decir qué tan racional, económicamente racional, es el individuo, cómo varían las interacciones estratégicas cuando se cambia el nivel del parámetro, ¿sí? Es bastante interesante. Sin embargo, yo no me voy a focalizar por allá, ¿sí? Sí, yo me voy a focalizar desde el lado de las preferencias sociales, ¿sí? Y por ello es que, bueno, ya sabemos que desde el 2000 se han generado todos estos diseños experimentales de recolección de datos, de análisis con mejores tecnologías, metodología causal, y toda esta evidencia experimental se ha visto robustecida, ha posibilitado que se testeen las teorías conductuales, ¿sí? Y de hecho es por eso que ha alcanzado tan preponderancia que los últimos 4 Nobel de Economía han sido galardonados de economistas experimentales, ¿sí? Que han realizado aportes de comportamiento y han revolucionado muchos conceptos que antes se asumían axiomáticamente como la misma dinámica entre salario y empleo, ¿sí? Asimismo, uno de los más grandes aportes de la economía experimental y del comportamiento es que esta tiene un nivel de multidisciplinariedad muy robusto. ¿Por qué? Porque parte de conceptos también no solo de la psicología, sino también de la economía no institucional, de la economía evolutiva, hasta aportes de la sociología y de la antropología, ¿sí? Por lo cual tiene un enorme potencial de trabajo colaborativo, inclusive con otras carreras como las administrativas y del marketing, ¿sí? Entonces, en resumen, la economía de comportamiento nos abre un nuevo, tal vez mejor mundo con mayor poder explicativo y predictivo, sin perder la rigurosidad de la microeconomía, ¿sí? Porque de hecho se está influenciando a partir de esto una nueva ola de macroeconomía de comportamiento. Bien. En este punto lo que yo quiero de nuevo asentar un poco es el tema de los sesgos cognitivos, ¿sí? Porque si bien cuando se estudia la economía de comportamiento siempre se tiende a focalizarse en mencionar los tipos de sesgos que cometemos los seres humanos, ¿cierto? Tratamos de optimizar y en el camino cometemos errores, tenemos limitaciones de procesamiento y de ahí básicamente tenemos sesgos. De ahí viene todo este tema de los puntos de referencia, la aversión a las pérdidas, el efecto de dotación, el status quo, o todos esos temas de elección como el famoso sesgo de los costos hundidos que nosotros lo vivimos casi el día a día, ¿sí? Y todos estos temas de procesamiento de información como el framing y prominencia y etcétera, ¿cierto? Pero la economía de comportamiento va mucho más allá de eso,
¿sí? Incluso más allá de lo que, del típico ejemplo de las normas sociales y que se utiliza de hecho como un notch, como un empujoncito dentro de la política pública, ¿no? Que es establecer una norma social de que esto hace la mayoría de las personas y por lo tanto tú deberías hacerlo, ¿no? Tal cual como, por ejemplo, yo estoy aquí en esta ocasión presentándoles algo y estoy con una camisa, ¿sí? Porque existe la norma social de que en la Facultad de Economía tienen que presentarse las cosas un poco más formales, cuando puede que no sea lo mismo en una facultad diferente, no sé, por ejemplo, sociología, ¿no es cierto? Entonces, más allá de eso, ¿sí? Lo que yo quiero asentar aquí, lo que normalmente no se observa, ¿sí? O todavía no se ha puesto tan, digamos, tan sobre la mesa, es el hecho de que nosotros no solo tenemos estas capacidades distintas de procesamiento y de acoplar los sesgos a diferentes tipos de lecciones y en distintos espacios de atención, sino que también tenemos ciertos tipos de diferencias, de preferencias. Tenemos preferencias que no son estandarizadas, ¿sí? Tenemos preferencias que pueden ir por temas de equidad, tenemos preferencias en las cuales hay aversión a la desigualdad, tenemos preferencias en las cuales hay altruismo, en las cuales se espera reciprocidad de las acciones de los otros, preferencias prosociales, proambientales, ¿sí? Etcétera. A todas estas las llamamos nosotros preferencias sociales, ¿sí? Y tradicionalmente desde la economía no se las observaba, o más bien dicho, se las negaba o se las ponía como un resultado de un proceso racional, ¿sí? Esto, de nuevo, esto lo va a adentar mucho más el profesor Godard desde la perspectiva de distintos niveles de racionalidad. Por mi lado, es un tema de que nosotros podemos preferir, ¿sí? Preferir que la otra persona también esté bien, ¿cierto? O esté mejor, incluso, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que voy a presentarles va más allá de un tema normativo, ¿sí? De cómo deberían comportarse los individuos, como nos presentamos en axiomas, obtenemos, nos definimos preferencias, tenemos ya preferencias convexas y con esto mapeamos una función de utilidad continua, doblemente diferenciable, generamos optimización para un conjunto de bienes bajo una restricción y se obtiene la cantidad óptima, ¿no es cierto? No, sí. Lo que nosotros vamos lo que yo les voy a presentar es justamente una forma en la cual dentro de esta elección nosotros podemos vislumbrar las preferencias sociales, ¿sí? En las cuales involucramos a otras personas o a otros seres, inclusive podría ser, ¿sí? Ahí viene el tema también proambiental. ¿Sí? Entonces, todo esto es parte de, de una rama de la economía que es descriptiva, ¿sí? Es decir, observamos cómo los individuos se están comportando en realidad en el laboratorio o en el campo, ¿sí? Controlamos, ¿no es cierto? Hacemos diseños experimentales, grupos de tratamiento y de control, tal como lo haría un equipo médico, ¿sí? Con sus matices, con sus diferencias, obviamente, ¿no? Pero es esa misma dinámica y a partir de esas observaciones nosotros bien podemos construir nuevas teorías, ¿sí? Generamos nuevas teorías, de hecho, y las construimos y no solo las generamos y las dejamos ahí de forma axiomática, sino que las comprobamos, ¿sí? A partir de experimentos y obtenemos datos. Y de esa forma también retroalimentamos la misma teoría y la robustecemos, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, para hacer un pequeño recuento súper rápido en honor al tiempo, ¿sí? Simplemente para que estemos en la misma página, voy a presentarles aquí dos jueguitos. Si ustedes a lo largo de su carrera van a ver teoría de juegos, ¿no es cierto? Y van a ver algunos tipos de juegos no cooperativos. Aquí les voy a hacer vamos a sentar en dos tipos de juegos, ¿sí? El juego del dictador y el juego de ultimátum, ¿sí? Y en el juego del dictador, ¿qué nos dice? Nos dice, mira, vamos a empezar voy a hacer el ejemplo más sencillo, en dos jugadores, ¿sí? Jugador 1 va a elegir un flujo de pagos posibles, ¿sí? Una cantidad de pagos posibles, en principio ilimitada, ¿no? Depende de cómo se modele, ¿sí? Que le va a enviar al jugador 2, ¿sí? ¿Ya? Y en este juego, el jugador 2 simplemente no hace nada, simplemente recibe lo que el jugador 1 le envía, ¿no? Entonces, jugador 1, ¿no es cierto?, va a enviar una cantidad al jugador 2, ¿sí?
aquí la pregunta que les hago a los estudiantes, ¿cuál es el equilibrio perfecto en sus juegos? ¿Sí? El equilibrio de Nash perfecto en sus juegos que se tiene de este juego, ¿sí? No cooperativo. Bueno, creo que no les puedo escuchar, pero creo que en honor al tiempo vamos a darle nomás. ¿Sí? Entonces, en esta dinámica súper sencilla, pues tenemos que el jugador uno, bajo los conceptos de racionalidad completa, ¿sí? Y jugando a una, ¿no es cierto?, con los conceptos de economía, de teoría de juegos, ¿sí? Equilibrios de Nash, en los cuales los jugadores son perfectamente, 100% perfectamente racionales, ¿sí? Y por lo tanto, bajo esos conceptos 100% egoístas, cero prosociales o proambientales. Entonces, lo que le envía enviar al jugador 1 al jugador 2 es cero, ¿sí? Literalmente va a ser cero. Entonces, el jugador 1 se va a quedar con todo el dinero, ¿sí? Y el jugador 2 va a obtener cero. Ups. ¿Sí? Y eso nos queda como equilibrio, ¿ya? Ahora, veamos qué es lo que pasa en otra dinámica un poco más completa, ¿sí? Otro tipo de juego que es el juego de ultimátum. El mismo jugador 1 va a enviarle un pago, ¿sí?, al jugador 2. ¿Sí? Ahora, lo que va a hacer el jugador 2 va a tener la capacidad de aceptar o de rechazar esta oferta. ¿Sí? Entonces ahí cambia un poco la dinámica, ¿no es cierto? ¿Cuál será el equilibrio perfecto en sus juegos en este caso? Le enviará de nuevo cero. Pensemos, pues, ¿no? En principio, sí, si es que esta persona es 100% económicamente racional y egoísta, ¿sí?, como predica la economía estándar, entonces le debería enviar literalmente cero. O no, en realidad no. ¿Por qué? Porque el jugador 2, ¿no es cierto? Nos cuenta, el jugador 2 puede aceptar o rechazar, por lo tanto, si es que le rechaza, si el jugador 1 se queda con cero y el jugador 2 con cero, y eso no le conviene al jugador 1. Entonces, hagámosle súper simple para un ejemplo del cual se repartan $10, ¿sí? Y que esto sea, que el reparto sea discreto, ¿sí? Números enteros discreto. Entonces, ¿qué esperaríamos? Pues esperaríamos que el jugador 1 le envíe al jugador 2 lo mínimo, pues, ¿no? Es decir, el jugador 1 debería quedarse con 9 y el jugador 2 debería quedarse con 1 y por lo tanto debería aceptar, ¿no es cierto? Ahora, esto es lo que nos predica el equilibrio de los juegos de Nash, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Que muchas veces esto no ocurre, ¿sí? Es decir, ya cuando se han testeado estos juegos con personas reales, en muchas ocasiones esto no se cumple, ¿ya? Entonces vamos a obtener que la persona, por ejemplo, la persona 2, ¿sí?, puede tener una aversión a la desigualdad muy elevada y puede decirle, ¿sabes qué? Eso me parece injusto. Yo sé que con 1 debería aceptar porque estoy mejor que con 0, ¿no es cierto? Sin embargo, para mí eso no está bien. Yo rechazo esa desigualdad, tengo esa aversión a la desigualdad y por lo tanto yo te rechazo esto, ¿no? Y el equilibrio se vuelve cero. ¿Ya? Esto es un equilibrio que no existe desde la dinámica de Nash, ¿sí? Porque eso ya no contiene el nivel de racionalidad que se necesita para poder hacer esta dinámica, ¿sí? Esto ya no existe, según Nash, esto ya no existe, esto no es posible, ¿sí? Y sin embargo, se observa, ¿sí? Se observa esta dinámica en la realidad. Entonces, una vez hemos pasado ya tenemos más o menos igualada esta parte, porque lo que voy a hablar siguiente involucra este tipo de dinámicas. Sí, voy a saltar un poquito el tema de la evidencia experimental, simplemente mencionarles que sí, las personas tienden a mentir en ciertos casos, ¿sí? Sin embargo, ellos, ¿sí?, en juegos, en evidencia experimental, nos han demostrado que a ellos les interesa las tonalidades de sus decisiones, es decir, yo puedo mentir, sí, siempre y cuando no le haga mucho daño al resto, ¿sí? O miento menos para no hacerle daño al resto, ¿sí? Y eso se ha dado a partir de juegos de dados. Hay un estudio de Fishbacher y Felmy-Hoysi,
Tenemos otros tipos de eventos en los cuales existe comparación social, ya que el efecto de que los grupos hace que los individuos puedan ser más deshonestos. Ahí viene el tema de la corrupción, ¿sí? Pero también nos está diciendo hay preferencias que no son estables, es decir, dependo también de lo que los otros hagan para yo influenciarme. Y de por sí nosotros los individuos no necesariamente somos inherentemente deshonestos, sino que puede ser que es el grupo y la presión del grupo la que genera esto también, ¿no? También puede darse en términos de los pagos monetarios, ¿sí? Que pueden hacer que las motivaciones se desplacen, ¿sí? Sin embargo, esto puede ser neutralizado a partir de intervenciones de comportamiento y diseño institucional, como por ejemplo que si digamos el estudio de que se estaba para donación de sangre, se empezó a hacer un pago y la gente y se desplazó, ¿no es cierto? Esta importancia o esta preferencia social por la ayuda al resto, ¿no es cierto? Incluso temas de equidad, de que yo quisiera ayudar al resto, porque eso y ahí sí yo me siento bien. Bueno, hay un poco de warm glow ahí, pero a partir de esto, ¿sí? Esto puede ser neutralizado, esta reducción en la donación de sangre, porque la gente empieza a decir, yo no quiero que me paguen, o si es que esto me pagan, me están pagando muy poco por donar. Si es que esta donación, por ejemplo, se hace que después de la donación se la pueda, que ese dinero que se recibe por haber donado sangre, se lo pueda volver a donar a un proyecto social o ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es posible a partir de las intervenciones con diseños institucionales. También tenemos que las personas, y esto es súper importante, y esto también lo va a recalcar el profesor Godard, las personas explotan su capacidad de negociación en mercados competitivos, ¿sí? Y es más, ahí tienden a comportarse de una forma más egoísta y económicamente racional, ¿sí? Pero en cambio, casi no lo hacen en estos intercambios bilaterales, como en estos dos juegos que les mencioné, del dictador y del ultimátum. De hecho, hay un montón de juegos de intercambio de regalos, hay un montón de juegos, ¿sí? En los cuales nos están mostrando que las personas no se comportan como nos dice la economía estándar, ¿sí? Entonces, justamente con esto entramos ya a los pagos digamos, a las diferencias de cómo la gente acepta o rechaza diferencias de pagos entre las personas, ¿no es cierto? Ahí viene el tema de la aversión a la desigualdad y también lo que implican las intenciones detrás de las acciones con la reciprocidad. Entonces, con eso ya entramos a este tema. Aquí simplemente mencionar que estas teorías de la equidad podemos dividirlas en dos grandes grupos en general. Tenemos unas que están dadas por los pagos, ¿sí? Y otras que están dadas por las intenciones, ¿sí? Tenemos este autor y estos autores que son las que voy a presentar también. Están dados por los pagos, pero a los unos nos dicen que nos interesa, a las personas son aversas a la desigualdad absoluta, ¿sí? A la desigualdad, cuánto dinero tengo yo versus cuánto tiene el otro, ¿sí? Pero somos aún más aversos cuando la desigualdad es en contra nuestra, es decir, cuando nosotros somos los que tenemos menos, ¿sí? Somos aún más aversos que cuando nosotros somos los que tenemos más versus el otro, ¿sí? En cambio, podemos verlo también, no en términos absolutos, sino en términos relativos, como lo hace Bolton y Okenfels, y nos están diciendo, a los jugadores no nos gusta la desigualdad, ¿sí? Pero no nos gusta la desigualdad en términos relativos a una igualdad absoluta, ¿sí? Y vamos a ver cómo se expresa esto en términos relativos. También con las intenciones, ¿sí? Tenemos, bueno, Rabin nos va a presentar en honor al tiempo y porque tiene un background un poco más psicológico, pero el de Falk, Fish-Baja, ¿sí? Tenemos que tanto los pagos como también la intención detrás del pago, la intención de la elección dentro de las opciones de elección del jugador son las que importan, son las que toma el jugador para poder responder de forma recíproca a lo que un jugador le está dando, ¿sí? Entonces, los jugadores van a tomar, ¿no es cierto?, todos estos actos bondadosos o buenos, ¿sí? Y también la intención detrás de esto, ¿sí? Y van a actuar de forma recíproca a estas acciones honestas y dishonestas. Más bien dicho, bondadosas y no bondadosas. No es cuestión de honestidad.
¿sí? Entonces, entrando al primero de estos, ¿sí? El modelo de Ferrier-Schmidt, vamos a hacerle súper sencillo para dos jugadores, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Miren, partamos de una función de utilidad, ¿sí? Démosle todas las características que queramos, ¿ya? Y nosotros sabemos desde la micro clásica, si mi utilidad depende de lo que voy a consumir yo, bien. De nuevo, bien, pero tal vez incompleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me interesa, ¿sí? Solo lo que yo voy a consumir. De nuevo, yo tengo un cierto nivel de aversidad cuando veo extremos niveles de pobreza. Y también puede ser extremos niveles de riqueza, ¿no es cierto? Que ya desaprovechan recursos, ¿no? Entonces, dentro de esta utilidad, ¿sí? No solo me importa este consumo, sino también, ¿sí? un parámetro de aversión a esta desigualdad que está dada por la diferencia entre lo que consume el otro versus lo que yo consumo, ¿sí? Está dada por esa diferencia. Y por lo tanto, esto va a ser una aversión a la desigualdad en desventaja, ¿sí? Porque va a depender de lo que hace el J versus, ¿no es cierto?, lo que estoy haciendo yo como I. Es lo que a mí me importa, la diferencia entre lo que el J tiene versus lo que yo tengo, ¿sí? Pero de nuevo, no solo me interesa en mi porción en desventaja, sino mi porción en ventaja, ¿sí? Y por lo tanto generamos otro parámetro en el cual tenemos una diferencia, ¿sí? Con una aversión a la desigualdad, en cambio, en ventaja, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto?, el I versus el J. Entonces, ya de por sí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que es una función de utilidad que tiene estos parámetros de desigualdad incorporados. Y nos está diciendo, mira, al individuo no solo le interesa lo que va a consumir, sino en relación al resto, ¿sí? Y vemos que, de hecho, estos parámetros, ¿sí?, son positivos, pero no son constantes. Varían según el tipo de persona, ¿sí? Y más bien, lo que nosotros vamos a ver es con la economía experimental, ¿no es cierto?, a partir de experimentos, es estimar estos parámetros, porque si es que dejamos el modelo así, puede ser un modelo neoclásico más, ¿sí? Pero lo que hacen los autores, como por ejemplo aquí Bianco, es testear la data y cómo este se ajusta a este modelo, ¿sí? Y podemos ver cómo, por ejemplo, ¿sí?, lo que ha hecho Ferrier-Schmidt para el parámetro de aversión a la desigualdad en desventaja de 0.4, ¿sí? Ferrier-Schmidt pronosticaba que esto iba a ser alrededor del 30%, que él les dio la data a estas personas casi 20 años después, ¿sí? Que es casi igual, está muy parecido, ¿no? Y si vemos para distintos niveles de parámetros, se ajusta bien al modelo, ¿no? Igualmente para el parámetro beta, ¿sí?, tenemos un buen nivel de ajuste dentro de estos experimentos, ¿sí? Entonces vemos que existe una relación positiva, que estos niveles, estos parámetros en realidad son no negativos, ¿sí? Y entonces existe esta preocupación, esta preferencia por la equidad, ¿sí? Y por lo tanto, cuando tenemos un mayor nivel de este parámetro en ventaja, ¿sí?, se va a tender a que existan más contribuciones, más donaciones o más, ¿no es cierto?, que el jugador 1 le dé más dinero al jugador 2, ¿sí?, hasta que se iguale, el split de estos pagos, ¿sí? Se aumentan los pagos para el split, ¿sí? Y en cambio, cuando tenemos incrementos de este alfa, ¿qué es lo que va a haber? Que la persona le detesta esta desigualdad, desventaja, y por lo tanto se va a aumentar los rechazos, ¿sí? Los rechazos de ofertas bajas, obviamente, ¿no? Entonces, de nuevo, esto tenemos parámetros que se ajustan, ¿sí?, al comportamiento real. Tenemos mayor nivel explicativo. Se está comprobando esto a partir de data experimental.
¿sí? Y por lo tanto tenemos que el modelo estándar de interés individualista y netamente egoísta es incompleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede existir componentes sociales y posiblemente ambientales que están afectando a este consumo, ¿sí? Entonces, bueno, lo demás creo que ya lo mencionamos. Vamos a pasar al siguiente modelo. Bien. Para este modelo de Bolton y Okenfeld, ellos construyeron una teoría de equidad, reciprocidad y competencia. De nuevo, recordemos que todas estas son teorías que se generan a partir de data, ¿no? Es al revés, no es que empezamos por axiomas, sino que empezamos por data, empezamos por experimentos y a partir de eso construimos teoría y después de esta teoría la retesteamos, generamos retroalimentación positiva, ¿no? Entonces, en esta teoría, lo que Bolton y Okenfeld nos dicen en principio es, nos interesa la diferencia de pagos, sí, pero no la diferencia absoluta, sino la diferencia relativa. ¿Ya? Y entonces ellos lo que hacen es establecer una función de motivación, piénsenla como si fuera una función de utilidad, ¿sí? En el cual tenemos dos componentes, un componente de absoluto y un componente del split negativo, relativo, ¿sí? Y entonces vamos a tener un componente que es el de los pagos, ¿sí? Que es básicamente el pago que yo estoy recibiendo, es lo que a mí me interesaba de forma tradicional bajo la economía estándar, pero de nuevo, ahora esto va a estar dado por una relación, ¿no es cierto? Aquí tenemos el share o la proporción relativa versus la proporción absoluta, y cada una de estas tiene un peso, ¿sí? Y lo que nos dicen estos autores es que a las personas lo que les interesa, o más bien dicho, lo que influencia qué tan aversos a la desigualdad es esta relación entre los pesos de lo relativo versus lo absoluto. Y entonces, de nuevo, a esta función de utilidad, normal le restamos algo, este algo, ¿sí? Va a estar dado por esta diferencia entre el split y esta relación, esta relación de pesos, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto? De nuevo, todo esto es una pérdida de utilidad por estar alejados del split, por estar alejados, ¿no es cierto? Ya que si es que la única forma en que tengamos una máxima utilidad va a ser cuando esto sea igual a un medio, ¿no? Por lo tanto, se elimina esto y obtenemos igualdad absoluta. Por lo tanto, estamos viendo qué tan alejados estamos en proporción del split, de la proporción igualitaria, ¿sí? Entonces, lo que testearon los autores, ¿sí? Bajo esta función de motivación, es que, ¿sí? Vamos a tener un máximo, ¿sí? De esta curva, en la función de la optimización de esta curva, se va a dar justamente cuando estos parámetros, la relación de ellos esté, por ejemplo, entre 0.7, ¿sí? Para esta muestra. Y entonces vamos a ver que la diferencia hemos dicho, la importancia va a depender de esta relación. Cuando esta relación se incremente, ¿sí? Se dispare, explote esta relación, vamos a tener que la persona va a estar mucho más focalizada en su propio pago y por lo tanto va a ser mucho más, mucho menos justa, ¿sí? Le va a importar mucho más su propia utilidad. Y en cambio, cuando estas personas, si tengan una proporción que tienda hacia cero, va a ser mucho más igualitario, ¿sí? Porque ahí vamos a tener más cercanía al split igualitario. Entonces, de hecho, estos autores, lo interesante y por qué también mencionan competencia, es que ellos no solo lo comprobaron en estas dinámicas de juegos no cooperativos como estos juegos de bargain, de intercambio, ¿sí? Como el de dictador o el ultimátum o el de intercambio de regalos, sino también esquemas competitivos. Entonces ellos utilizaron también el modelo de Cournot y ellos les dio que para el modelo de Cournot se cumplía, ¿sí? Que esta relación se disparaba, se hacía muy grande, ¿sí? Por lo tanto, se cumplía con el modelo para este tipo de situaciones y es lo que se esperaba, ¿no? En entornos netamente
competitivos, las empresas lo que van a hacer es competir al máximo. Esa es la dinámica del mercado. Sin embargo, de nuevo, nosotros somos personas humanos, y por lo tanto, en las otras relaciones que no involucran un mercado, vamos a tener diferencias importantes, ¿sí? Con respecto a esta racionalidad estrictamente mm, no igualitaria y es estrictamente individualista, ¿sí? Bien. Bien. Ya cerrando con el último modelo, tenemos el modelo de Falke-Fish-Baja. Lo que nos dicen ellos es que, mira, no solo interesa el tema del pago, sino también la intención detrás del pago, ¿no? Entonces, una función de utilidad, ¿sí? Tiene que estar dada por el pago, ¿sí? Pero también vamos a sumar en este caso, porque la persona va a tender a ser recíproca, ¿sí? Con respecto a lo que reciba, ¿sí? Y esta reciprocidad, este parámetro de reciprocidad, ¿sí? Va a estar multiplicado, ¿por qué? Por lo que se obtenga en términos de bondad, de kindness, lo que se perciba de qué tan bondadoso fue la otra persona, ¿cierto? La persona J, por mi respuesta, ¿cierto? Mi respuesta recíproca de I a J. Este era JI. Entonces, de nuevo, la función de utilidad depende no solo de mi pago, sino en este caso ya de una función, ¿sí? De reciprocidad, una función completa de reciprocidad. Y por lo tanto podemos darle porque para un juego F, para distintos tipos de creencias, beliefs, ¿sí? Podemos representar este parámetro de bondad que va a depender, ¿sí? De cómo yo ya realizo esto, como esto es óptimo, es decir, esto ya es la realización de estas creencias de la otra persona, ¿sí? Y mi respuesta a esa reacción, ¿sí? Mi respuesta a esta bondad que yo percibo, ¿sí? Y entonces a este componente podemos de hecho separarlo en una parte en la cual nosotros vemos la intención. La persona observa la intención del otro antes de reaccionar, ¿sí? Entonces, por sí, nosotros ya vemos que, mira, si es que esta intención, si yo veo una buena intención en lo que tú hiciste, hagámosle aplicado ya para un jueguito, como por ejemplo un juego 5-5 de tipo de ultimátum. ¿Sí? Tenemos opciones A, B, tenemos jugador 1, jugador 2. ¿Sí? Si nosotros resolvemos esto por inducción hacia atrás, así súper mecánico a lo Nash, como las diferentes acciones, súper mecánico a lo Nash, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, perfectamente que obtenemos los equilibrios por acá, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues mira, tenemos dos equilibrios perfectos en sus juegos, ¿no es cierto? Nos dice los equilibrios perfectos en sus juegos puede ser el par de acciones AX o puede ser par de acciones BZ, ¿no? Esto es súper sencillo, esto lo hacemos todos. Pero ¿qué hay detrás de esto, no es cierto? Nos dice, mira, si es que tú eliges BZ, ¿sí? Tú estás obteniendo
un resultado en el cual tenemos equidad. De hecho, es una equidad absoluta. El split, ¿no es cierto?, es igual a 0. Tenemos 5, 5. Obtenemos el mismo pago los dos. ¿Sí? En cambio, si es que obtenemos el par AX, implica que la persona 1 va a obtener 8, ¿sí? Y la otra persona va a obtener apenas 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿No es cierto? Depende de cómo la persona sea observada, la persona 1 sea observada, la persona 2 puede tranquilamente rechazar, ¿sí? Y eso es lo que hicieron estos autores, ¿sí? Esto hicieron estos autores y encontramos que ya nosotros no tenemos siempre este resultado esperado por el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, ¿sí? De hecho, se da rara vez. ¿Por qué? Porque la persona 2 conoce el esquema completo de juego, ¿no es cierto? Tenemos el perfect knowledge, tenemos complete knowledge, el conocimiento completo de todos los pagos, y por lo tanto la persona 2 está viendo que la persona 1 está eligiendo B, ¿sí? Perdón, está eligiendo A en vez de haber elegido B. Por lo tanto, está diciendo, mira, si es que tú elegías B, yo elegía Z y obteníamos 5, 5, eso es equidad, eso estaba bien. Pero tú, como eres bien tacaño, elegiste A y por ganarte 3 me dejaste a mí con 3, me dejaste a mí pobre, tú para ser más rico. Eso no me gusta y por lo tanto yo te rechazo, ¿sí? Es decir, dentro de este esquema, se estaría generando el equilibrio A-Y, ¿sí? Y de nuevo, esto es un equilibrio que bajo Nash no existe, no es posible. Y sin embargo se da en los datos, se da en la realidad. ¿Por qué? Nash nos diría, mira, este man está loco, o sea, es irracional, es incluso, puede decir, es ilógico, ¿no es cierto? Porque podría obtener 2 en vez de 0, 2 mejor que 0, sí, pero, ¿no es cierto? Hay una preocupación atrás, hay un tema de la intención atrás que se observa como una intención negativa, pudiendo haber obtenido un resultado equitativo, tú obtuviste esto y por lo tanto yo te rechazo, ¿sí? Disculpa, te interrumpa, por favor, nos quedan 5 minutos. Perfecto. Sí, entonces cerrando este tema, sí, lo chévere de este esquema es que se aplica a un montón de juegos, incluyendo algo tan novedoso como bueno, no es novedoso, ¿no? Pero digamos, es novedoso desde el análisis de la reciprocidad, el tema del juego del 100 pies, ¿no? Que ya lo conocemos, del cual típicamente obtenemos que, bueno, el equilibrio se da simplemente en A, nadie pasa al siguiente, a pesar de que sería más eficiente socialmente pasar hasta el último. Ya, eso no ocurre en la realidad en muchos casos. ¿Por qué? Porque se da temas de reciprocidad, ¿sí? Que me permiten que la última persona incluso pase aquí en D hasta acá. ¿Por qué? Porque por haber sido recíproco a que la anterior persona, el jugador 1, le pasó de C a D, ¿sí? Y por lo tanto, por inducción hacia atrás, decir, mira, yo confío en esta persona ha sido chévere, ha sido recíproca, yo por lo tanto le pago y por lo tanto, ¿no es cierto?, permite que observemos equilibrios en el cual esto se da hacia acá y por lo tanto podemos inclusive llegar acá, ¿no? De hecho, hay distintos niveles en distintos juegos, a veces se han quedado en C o en D, ¿sí? No siempre pasan hasta el final, pero existe ya dinámicas de reciprocidad ya en el laboratorio, ¿sí? Entonces, tenemos estas intenciones y es también bien robusto el tema. ¿Por qué? Porque cuando ha habido un mecanismo de asignación aleatorio, es decir, que no fue la persona, este jugador 2, digamos, era digámosle, un robot, si es una computadora y no fue la persona la que eligió, entonces aquí este dilema se desbarataría, ¿no es cierto? Sin embargo, no, sin embargo, se cumple, esto lo observó Chernes en 2004, ¿sí? Cuando bajo este parámetro, él descubrió que la intención, ¿sí? Y la reciprocidad obviamente ya no se percibían igual porque es una máquina, por lo tanto no puedes percibir cuál intención tiene, y ahí sí se tiende a mucho más a aceptar esta parte del juego, ¿sí? Y eso explicaría también ciertas dinámicas de desigualdad dentro de la sociedad, donde se percibe que ya es un juego arreglado, que no se puede hacer nada y por lo tanto acepto el 2 en vez del 5, ¿no? Bueno, hay un tema ético súper interesante atrás. Entonces, ya cerrando la última laminita, 50 segundos,
La economía de comportamiento explora mucho más que sesgos cognitivos, limitaciones a la capacidad de procesamiento y temas sociales institucionales. Incorporamos temas sociales institucionales, sí, a la decisión individual, sí, pero también tenemos preferencias sociales. Podemos dar preferencias que nos dan más preferencias por la equidad, preferencias desde aversión a la desigualdad, reciprocidad, altruismo, justicia, preferencias prosociales, proambientales, es decir, todos estos tipos de motivaciones que no son egoístas, ¿sí? Y además obtenemos que la evidencia experimental en preferencias sociales es robusta, ¿sí? Y cada vez más incrementándose más, ¿no? Sí, ese fue mi propia alarma, ya me estoy alarmando a mí mismo. El modelo lineal individualista es teóricamente, empíricamente y ahora causalmente, experimentalmente agotado, ¿sí? Entonces, aquí viene el tema de busquemos otros métodos, ¿sí? Que sean más biocéntricos, más solidarios, más recíprocos, que incorporen estas preferencias sociales, que incorporen estas preferencias proambientales, ¿sí? Y que puedan ser explicados de forma mejor, ¿sí? Por lo que hace realmente y dejan de hacer las personas. Se puede incluso, esto es algo, digamos, muy europeo, si quieren ver el eurocentrista, sí, chévere, partamos de este tipo de análisis y incorporemos este tipo de análisis de forma rigurosa, ¿sí? Y midamos cuáles son los defectos en el bienestar y en el cuidado comunal, con armonía con la naturaleza. Si quieren, metan ahí suma causa. Se puede hacer un montón de cosas, pero, ¿no es cierto?, podemos partir de este tipo de dinámicas micro, que eso es una novedad, justamente, ¿no es cierto?, que no verlo solo esto desde una perspectiva macro, sino también desde la propia elección individual. Y a partir de esto podemos hacer políticas y diseños institucionales que sean mucho más acoplados al comportamiento y a las preferencias de las personas. Y esto le sirve al gobierno, pero también a los emprendedores. No deberían asumir que todas las personas son simplemente egoístas, sino que muchas personas tenemos preferencias recíprocas con niveles de reciprocidad y de aversión a la desigualdad, y que por lo tanto, ¿no es cierto?, incluyamos estas preferencias prosociales, proambientales, ¿sí? Porque hay mucha gente que ahora, más creciente con toda la crisis civilizatoria que vivimos, a que se emitan políticas con mayor acción climática y con mayor justicia social. Les agradezco mucho por esta oportunidad. Muchas gracias, Iván. Creo muy pertinente tu, digámoslo así, pequeño resumen de todo lo que ha tratado la teoría del comportamiento, como hemos comenzado con una teoría un poco más enfocada a que los seres humanos somos racionales, y cómo esta ha ido evolucionando en teorías un poco más sofisticadas, tratando de resolver que en realidad los seres humanos no somos tan racionales. Entonces, comenzamos con la siguiente ponencia. Por favor, el profesor Kair, si nos puede ayudar. Antes que nada, Ivette, si nos puedes decir algo para confirmar que se te escucha o no. Te escuchamos. Muchas gracias. Entonces, Ivette, por favor, si nos puedes ayudar comentándole al profesor Kair que comienza su ponencia. Okay. Hopefully this works now. So let's see. So I hope you can see my slides. So thanks for coming. Thanks to Ivan for inviting, and thanks for a nice lecture, Ivan. So this talk is actually prepared for using a little bit more time. So I might need to skip some of the material here, but let's see how it goes. So this is a type of lecture with a lot of motivation
and less detailed results and detailed and advanced theory. So there's a lot of motivation in this talk. So I will spend quite a lot of time on point number 1 here on the background and motivation before actually presenting this bounded rationality model, before completing the presentation with some application and some results from my research. And I also share some links here that you can share with the participants in the seminar afterwards. There are links to papers and links to a lecture by Thaler, for example. So please go ahead and share these links to the participants. So we can start with a very brief economic history lesson. We can present a lot of familiar names. They should at least be familiar to most of you. So there is, can you guess the common aspect of all these names on this slide? What do they have in common, all of these names? Anyone? It's a trick question. So actually, almost all of them have got the Nobel Prize in economics. There's one person who did not get the prize. That's Amos Tversky, but Kahneman did get it, and they worked together. So these names, these people, they contributed differently to the development of economics during the previous century. So, for example, Paul Samuelson, Kenneth Arrow, John Hicks, Milton Friedman, John Nash, Lloyd Shapley, Reinhard Seltner, and Harsanyi. They have a very high standing in actually providing fundamentals for economics. They kind of can be regarded as founding fathers of economics, and they contributed to very, very important elements of the neoclassical economic theory that are still highly appreciated today. For example, Discounted Utility by Paul Samuelson. For example, General Equilibrium by Ken Arrow and John Hicks. And you have Milton Friedman's contributions on permanent income, for example. We know John Nash contributed on Nash Equilibrium, and Shapley, Seltner, and Harsanyi on concepts in games theory. So some other names, we have the modernizers that generalized some of the theory, and you will see that some of the names, they actually names of people who were the founding fathers of economics of the previous century. They also contributed to modernize economics by relaxing assumptions. For example, Ken Arrow and Ronald Coase, they relaxed assumptions about externalities. They relaxed assumptions about transaction costs and imperfect information, for example. And Ken Arrow, he actually contributed to the founding of health economics because of this externalities and imperfect information contribution. Also, Akerlöf, Spence, and Stiglitz, they relaxed the assumption of imperfect information, and the result is information economics as we know it today. So in the previous century, relaxing the restrictive assumptions of the neoclassical theory was an important contribution and an engine in developing economics. And then we have in the 70s this wave of behavioral economics, and they were kind of backtracking a bit more, actually were destructive in the sense that they found many examples of cases where
the neoclassical model does not predict accurately. So John Nash, he established the Nash equilibrium, and he was also contributing a lot to showing that actually people don't play the Nash equilibrium. And the same with Selton and Ross show that their work show that actually people do other things than play the Nash equilibrium in many cases. And then you have the contributions by Amartya Sen, Daniel Kahneman, and Amos Tversky and Thaler. They many cases of anomalies showing that people do not maximize their utility. And a lot of the criticism, actually, especially from Amartya Sen and Kahneman and Tversky, was actually directed rather directly towards Paul Samuelson. That was the Chicago economists that wrote the main textbook actually used probably by the largest number of economists students in the previous century. So behavioral economics early in the 70s, they concluded that humans are not perfectly rational, which means that a lot of the theoretical prediction and also the empirical work that are derived under the perfect rationality assumption has a very weak foundation. So, and this has carried on all the way from the 70s and up until today, repeatedly rejecting the neoclassical economic model. So I'm deliberately a bit kind of I want to challenge a bit the role of behavioral econ actually not developing beyond this destructive approach of actually rejecting mainstream economics without actually contributing to a new theory on what people are actually doing. Just say people are not doing what the neoclassical model says they are doing, but fail actually so far to implement something instead. I'll get back to that in a moment. So in my view, there's a lot of data out there that actually is in support of the main conclusions of behavioral econ. So I have no kind of disagreement with the main conclusions of behavioral econ. I will give a couple of examples that support this findings of Richard Thaler and his research and the other research in behavioral economics field. So, for example, you all know the game of chess. There are black pieces and white pieces, and a question that has been asked for a long time is black better than white? Are you more likely to win if you have a white instead of black, or the other way around? And actually, this question has been worked on by very advanced mathematics, and it's chess is actually a sequential two-player game that can be in principle solved, but it's impossible to do it in practice. But Zermelo, he showed that already in 1913. He showed that at least you can force a draw with one of the pieces, either white or black. So it's not proven mathematically that white is better than black. That's a misunderstanding. It's actually not proven, but it is proven that at least one of them have the possibility of forcing a draw. So this might sound like a very unuseful result, but it is actually very useful because there is an implication, and that is that if you're perfectly rational, then you cannot actually lose with both black and white. So it should be the case that if you're perfectly rational, then you will never lose with both of the pieces colors. So if we go for mainstream econ here and state the null hypothesis, then the null hypothesis is that of course grandmasters, chess players, they are rational and they enjoy winning,
And then if we look at the data, we find that, 100% of grandmaster chess players, they have actually lost games when playing white, and they lost games when playing black. So what is the conclusion? So one conclusion would be that the incentives are perverse. They lose on purpose, or they don't care about winning, or things like that. Not so very plausible conclusions if you are restrictive neoclassical theory and draw conclusions based on that. Behavioral economics, they will just conclude, grandmasters, chess players, they are not perfectly rational, so there must be some phenomenon that causes them to not win in one of the cases. So, but we all understand that, of course, chess is a difficult game, so it's very, very hard to figure out what is actually the best strategy, even though it is proven to exist. So, and the typical procedure of behavioral econ is to propose some possible reasons for this anomaly, and there's a long list of biases in behavioral econ. Let me take another. This is a local story. It's from the health sector, so I'm a health economist, so I have many examples from the health sector in Norway about bounded rationality, even from professionals that are trained in what rational activity and the rational action is. So this is a story about Oslo University Hospital. It's the largest hospital in Europe, actually, in the small country of Norway and the small city of Oslo. Has the biggest hospital in Europe. And sometimes it's necessary to have a means of transportation for transporting patients back and forth through treatment. And that's covered by the governmental and the provided health services in Norway. So, and the contract they offered for these firms providing transportation of patients, it was offered to a taxi firm. It was a kilometer price, a fixed price of 1.5 euros, and a show-up fee. When they picked up patients, they got a starting show-up fee of 10 euros. And then there is a text in small fonts. And what did the text in small fonts show in the contract? When the patient does not show up on time, the taxi driver can take the show-up fee. And then the contract was signed, and then of course the data shows afterwards that the market became completely dysfunctional, because you could show up, say that the patient did not show up, then pick up a doctor instead, and then you got first 10 euro for the patient that did not show up, and then you took 10 euros for the doctor that did show up, and then patients were not picked up. So it was a lot of complaints, a lot of problems. And I teach this kind of contract theory. And according to neoclassical theory, this dysfunctional contract made by expert consultants at Oslo University Hospital, that contract should never exist, of course. But it's there. It's actually what happened. So if you depart from economics into other fields, actually relaxing the assumption of perfect rationality is very common. There's, for example, a set of theories that often is called normal accident theory. In these theories, they commonly assume that human errors will happen, and it will happen with probability 1. It's a matter of time before a human make an error that will have critical consequences. And that's in, for example, the theory about medical errors and how to avoid medical errors. We want to avoid mixing up centiliter and milliliter when the nurse is measuring medicines. We want the surgeon not to forget the scissors in the patient after surgery. And it's acknowledged that these kind of medical errors are happening. It will happen, and the question is, how can we avoid it?
especially also in air transportation safety. Accidents where an airplane falls down because of a mix-up between pounds and kilograms of fuel, or the pilots forgetting to apply flaps before takeoff. That is kind of happening every third year. These kind of errors has to be acknowledged, and the whole transportation sector is kind of founded on the idea that one need to prepare and design the system to account for human errors. But what are people actually doing? That's the question. So if these errors are occurring, if they're not perfectly rational, so what are humans then doing? That's kind of the question. And in my view, behavioral economics has not so far succeeded in explaining to us what are people actually doing. It's been very successful in telling us that people are not perfectly rational. That's been a success, but I don't see so far actually very convincing theories about what actually people have been doing, coming from the behavioral economics. So the question is how to proceed. Can we do what the modernizers did in the previous century with mainstream economics, neoclassical economics? Can we relax assumptions so we can carry on with relaxing the assumption of the neoclassical model to get a theory of economic behavior that is accounting for imperfect rationality, just like we did with externality, imperfect information, and transaction costs and other assumptions that were relaxed? Can we do that for imperfect rationality? And can such a research agenda become mainstream behavioral economics? So one of the links I sent you is to this lecture by Richard Thaler in 2018. And his statement about overarching theories of economic behavior is that there will never be a new overarching theory of economic behavior. You can watch the lecture. We don't have time for it now. I recommend it very strongly. It's a lecture by Richard Thaler in 2018. So he's kind of giving up on economics, having one model of what people are doing that fits across different contexts. That is given up actually in the lecture. So it was very surprising to me, and I'm actually more optimistic. I think that we should not give up a theory of human behavior that actually fits across context, across decision-making scenario. There's a very long motivation for you. So if I'm summing up this motivation, it is that behavioral economics, they are probably right. The assumption of perfectly rational decision makers does not work. It's not a realistic assumption for humans or groups of humans. And this fact causes incorrect conclusions if you apply this assumption for further work. And we need knowledge on how to encourage boundedly rational agents to make better decisions instead of focusing on the dichotomy between rational or irrational, or whether or not we should apply economics or some other type of behavioral models. So at least two elements of such an agenda is how can the degree of rationality be measured? Do we have the opportunity to actually measure this? And the other is which factors in the context actually cause more or less rational decisions. So to show how this is actually done in this applied choice modeling literature, we start actually with Paul Samuelson's revealed preference theory
And to start off with that and put it in contrast to this choice modeling literature of Lewis models and the McFadden models, Thurston models. So Samuelson's revealed preference theory from the 30s, I think, was it 35 or 38? The revealed preference theory is based on assuming that perfectly rational people, they pick the alternative that actually maximizes their preference function, and we can call this preference function V of x. So if you turn that around and say that, oh, if this is true, that means that if we look at what people chooses, we can actually infer this function. So we just need to know, what did people put in their shopping basket? What characterizes the prices and the attributes of the products that individuals put in their shopping basket? So we can characterize the things that people choose and a sequence of choices, and then we can actually infer the functional form of people's preferences. And this remarkable theory was kind of very, very influential for a long time in the previous century. So this revealed preference idea was very criticized by Kahneman, Sen, Tversky, and McFadden. It is you can read, there's books and there's papers en masse about this critique of the revealed preference paradigm. Yet, however, revealed preference approaches are still used today in many applications, even though it was criticized and claimed that this can never work. For example, it's used for valuing health states in the quality adjusted life year measurement system to value health states. And it's used also in parts of the literature on preferences for risk, for example. So that's the perfect rationality model. So people have a preference function and they always pick what maximizes that preference function. So according to this, if that's the case, it is the case that when people crash the plane in the end of the runway simply because they forgot to apply flaps, it means that it is an optimum we are observing. There must be some reason that they chose to do that. So there are many ways of criticizing this, but you can hear what it sounds very absurd. Bounded rationality. So there are many authors who have contributed to the bounded rationality terminology. For example, Simon is the name that is linked to the bounded rationality concept, and also Renar Selten. But in game theory and in non-strategic choice making, I would say that McAlvey, Palfrey, their contribution from 95 and Phoebe et al. From 2010 is examples that are kind of up to date and relevant literature to start with, to read about bounded rationality and models for bounded rationality. And in these models, they simply capture the degree of rationality with a structural parameter called the rationality parameter. They call it the rationality parameter, and they're typically denoted by lambda. So, and if lambda is very high, approaches infinity, then behavior approaches Paul Samuelson's Homo economicus, perfect rational individual. If it approaches zero, then it's all noise in the decision making. And to see what it looks like, it is actually a model where humans are assumed to maximize a function that is a linear combination of Paul Samuelson's neoclassical preference function and nonsense, pure noise. There's some pure noise here that can sometimes influence the decision making and the choices that people make, and how the influence of nonsense relative to utility that is captured by this lambda parameter. So when lambda is high, this utility will dominate everything. When lambda is zero,
the noise will dominate completely the decision making, and choices become purely random. So often when I present this to econometricians, they think, or to theory people, they think, oh, this is not theory, this is econometrics. You have epsilon, there is a noise term, but this is not just an empirical specification. It's a behavioral model that has a result have individuals being making stochastic decisions. So choices become stochastic, and that's actually the theory model that describes this stochastic behavior. And this model is actually a convergence of microeconomic theory and mathematical psychology. And actually, it has been a lot of theoretical development over the last 2 decades in this theory of microeconomic theory and mathematical psychology. You can find these references in my papers that I linked to. So there's a difference between what we can call bounded rationality models, which are models of the type I mentioned, McKelvey and Palfrey, Fiebig et al., but also Lewis and the model by Tversky, and these models that are more commonly known, like the models by McFadden and Thurston, these random utility maximization models. So actually, the difference between these 2 types of models, this difference becomes superficial in practice, because in applications they will reduce to become actually the same model that has been shown various times, that even though the deduction and the rationale behind why people behave randomly, that is different, but in practice the models become the same. So in our applications, we have the results I'm going to show you. We have results from some bounded rationality models where there are non-strategic choices made in the laboratory, meaning that there's no interaction between what decision makers do. So it's purely a choice experiment without interaction or strategic aspect. And we also have a paper about where the choices are strategic, and where the outcome not only depends on your own behavior, but on the behavior of the opponent, like in the games that Ivan showed you in his lecture previously. So the structure of these models are very, very related. The main difference is that in a strategic model with a quantum response equilibrium choice approach, the equilibrium probability vector is unobserved, yet it affects the expected utility of the choices that you select. So there is a 2-step method that we use in our papers to actually acquire estimates of this equilibrium probability vector before we estimate in a second stage the preference parameters of individuals. So common for both of these models are the fact that if this lambda approaches infinity and the model is correctly specified, then it becomes a revealed preference model of the Paul-Samuelson type. And often in these models, these epsilon are assumed to be type 1 extreme value distributed, so that we get scaled logit models. But this is actually just a convenient assumption. It's not a strictly necessary assumption for estimating or assuming that the choices are logit models. It's a sufficient assumption for logit model. It's not a necessary, so it's not very restrictive at all. So to the results from a non-strategic application, that's the Wang, Schmidt, Iversen and Godhager paper from 2020.
in European Economic Review. And this is a paper where we extend the Henning-Schmidt et al. Experiment from 2011, where decision makers are choosing medical treatments for patients, for abstract patients under capitation payment and fee-for-service payment. So it's the same experimental design. It's just that we let decision makers do both capitation and fee-for-service. And we run this experiment in Jinan in China with 178 students and 99 medical doctors. So, and the cash payment to participants, we have health benefits in cash transferred to a hospital account of a patient at the nearest hospital to account for these health benefits. So, and we specify a linear in parameters, log linear model, Cobb-Douglas type, where we assume that the preference weight assigned to patient benefit and to profit, they sum to 1. So we have alpha, and 1 minus alpha equals 1 when these parameters are positive and between 0 and 1. And this is done to estimate the lambda parameter. And again, we see if lambda becomes very, very small, approaching 0, then it's all noise in decision making. So people will pick uniformly, just random each alternative on the menu. So we have 2 papers. We have the Henning-Schmidt et al. Paper from 2020, and we have the working paper we're working on now, which I also linked to in the chat. So here we use the same data, but we compare preferences of males and females among the Chinese medical students and Chinese medical doctors. In the original paper, we compare preferences of Chinese medical students, Chinese medical doctors, and the German medical students that participated in the original Henning-Schmidt et al. Experiment in 2011. So and then we have a strategic application where they have a competition between subjects. What the payoff depend on what the opponent chooses. It's a set of game matrices. We assume a physician oligopoly, so subjects, they decide jointly about the treatment choices, and this determined market shares for the decision makers. And we assume that it's a game of non-cooperative game of complete information, and the experiment is designed to kind of accommodate that assumption. We have a non-strategic element in the game where they are playing in a monopoly situation, and then we introduce competition in the form of having one opponent or 3 other opponents. And also in this experiment, like in the original Henning-Schmidt et al. Experiment, cash transfers are given to Christopher Blinden Mission. So when you provide more health benefits in the laboratory, there is also the case that patients are receiving more health benefits in the real world outside the lab as well. So just a quick look at what a matrix looks like in this experiment. This is duopoly. It means that there are 2 players, and when there are 11 strategies for each player, and each player can receive money in his own pocket, and in addition, he will treat patients and provide benefits to a patient. So he cares about, we assume that he cares about both profit for himself and patient benefits for his patients. So the payoff is not like in most games a scalar, it is a vector that is the payoff in this game. And we see that it's very, very complicated with many numbers. And if preferences for these 2 elements in the vector are unknown, even the Nash equilibrium is not actually defined until these preference parameters are specified. But we can still can
estimate this preference parameter by using our two-step maximum likelihood approach that we do in the paper. So we specify a similar, very similar functional form. It's a Cobb-Douglas function with a log linear Cobb-Douglas function with constant returns to scale also here. And what do we find? I will be quick now. So basically we estimate this alpha parameter, which is an altruism parameter. It measures how much weight, if you look at the look here, how much weight does the decision maker assign to patient benefit. That's what is captured by the alpha parameter. So higher alpha, when alpha approaches 1, then your choices are driven more by the benefit you provide to patients. So more altruistic decision makers have higher alpha. So the group of Chinese students, they have an alpha on average of about 0.51. Chinese doctors, the point estimate is 0.42, and German students are 0.40. That's in the non-strategic experiment. In the strategic experiment, we find an alpha parameter of 0.31. But when you look at the confidence intervals, they seem actually to be overlapping, and that this is confirmed if you do a test of this group of data with this group of data. You can actually see that the preference parameters, they are not statistically different, significantly different in the strategic experiment and in the non-strategic experiment, and also they are not different between the various types of decision makers that took the non-strategic experiments. And in the recent working paper we are circulating, we estimate the preference parameters for males and females, and they are also the point estimates suggest that actually males are a bit more altruistic, but they are not statistically different. So we don't find a statistical difference in the altruistic with the patient regarding preferences of males and female decision makers. So the take-home message is that the altruism parameter alpha, it's not significantly different between types of decision makers and actually type of experiments in our results. So that's the preferences for patient benefit. What about the rationality, the lambda parameter? We find that the lambda parameter is higher for decisions conducted when decision makers are more experienced. So they make 30 decisions, and the last 15 decisions are more rational in the sense that we find a higher lambda for the last 15 decisions than for the first 15 decisions. So that's an interpretation is that it's more learning going on, so it's more systematic behavior when having learned the experiment and becoming familiar with the decision-making situation. In the strategic experiment about physician oligopoly, there we find that the lambda is higher in markets with more competition. So when the decision maker decides in a duopoly or in a quadrupoly, the lambda is higher. There is less randomness in behavior when it's more competition. So to compare across different experiments, we can transform the lambda so that we get a rationality value that is located between 0 and 1. That we simply normalize lambda with 1 plus lambda, and then we get a value that approaches 1 when lambda approaches infinity. And then we find that this, when the rationality parameter is normalized in that way, the rationality parameter is between 46 and 92 in the non-strategic result, non-strategic analysis, and it's between 64 and 72% in the strategic experiment. Yeah, I will run off now. I will just say that we validate all our results by predicting using
the preference parameters and the rationality parameters, and then we predict what would people hypothetically do. And then we do this to predict into situations for which we don't have any, we don't use any of the data for the estimation. So we predict out of sample. We predict out of doctor sample by using, out of student sample by using students and predicting what doctors would do if they are similar to students, for example. So, and this fits remarkably well. You can go to the paper and see this, that actually when you have the preference function and then you predict what will be done out of sample, it actually fits very well in the non-strategic case and also in the strategic case of the case where there is competition between physicians about market shares. So we're about to be done. So for future research, doing this, following this idea of assuming bounded rationality and some structural behavioral economics is a fruitful way in my view. And one can re-examine all the data and you can explain anomalies that are previously not so well understood. For example, we have now fitted all data from the experiment by Hock et al. It's a Cournot game. And also there we find that when there is more competition, the decision makers have a higher lambda, they behave less random. We can also do pre-registration of protocols now. So we can design experiment and say how exactly will this be analyzed. And then we can collect data after the protocol has been registered. Then we can see how models fit. And we can perhaps explain why some experiments fail to replicate. I can mention that in many cases, experimental groups, they have students coming many times to the lab, so they become actually good at participating in experiments. And then if someone tries to replicate this experiment somewhere else, it might be that simply that they have less experience with laboratory experiments, and that can contribute to more randomness in behavior. And it looks like it's totally different results, even though they actually do the same things as in the original experiment. So that was all I had. I went a lot over time, I guess, but thank you for listening. And please, if there are any questions, you're more than welcome to ask questions, and I will do my best to answer. So thanks a lot. Muchas gracias, profesor Gair. De nuevo, muy buena la intervención. Tomar en cuenta estos nuevos modelos de teorías del comportamiento y racionalidad acotada. Por temas de tiempo, vamos a finalizar con el webinar. Sin embargo, pues como nos dejaron sus contactos, seguramente les llegarán algunas preguntas a sus correos. Muchas gracias de nuevo, Iván, profesor Gair, muchas gracias. Y bueno, finalizamos.